saber por qué elegimos la Universidad de Piura? Porque su exigencia me reta e impulsa a ser mejor. Porque nuestros profesores tienen grado de doctor. Y son reconocidos en el extranjero. Porque otorgan becas. Y se preocupa por la formación integral de todos los alumnos, independientemente de la condición económica. Nos ayudan a formar nuestra conciencia social. porque además de estudiar, siempre hay tiempo para divertirse. Me puedes estudiar en el extranjero. Ou avec des personnes. Die aus aller Welt kommen. Es por esto que el UDEP forma Mejores personas. Mejores profesionales. ¿Quieres saber por qué elegimos la Universidad de Piura? Porque su exigencia me reta e impulsa a ser mejor. Porque nuestros profesores tienen grado de doctor. Y son reconocidos en el extranjero. Porque otorgan becas. Y se preocupa por la formación integral de todos los alumnos, Independientemente de la condición económica. Nos ayudan a formar nuestra conciencia social. porque además de estudiar, siempre hay tiempo para divertirse. Me puedes estudiar en el extranjero. Ou avec des personnes. Die aus aller Welt kommen. Es por esto que el UDEP forma Mejores personas. Mejores profesionales. Hola, bienvenidos a una charla más de UDEP Explorer para la Facultad de Medicina Humana. El día de hoy tengo el honor de tocar el tema de la importancia de la bioética en la formación de los médicos. Y para ello voy a hacer una entrevista al doctor Jaime Millás Moore, quien es el presidente del Comité Institucional de Ética de la Universidad de Piura. ¿Cómo está, doctor Millás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Un gusto Bien. de estar aquí en esta edición de UDEP Explorer. Muchísimas gracias por su participación y por tocar este tema que es tan importante en general en la formación del médico y que tiene un particular énfasis en nuestra universidad. En el quehacer de los médicos, en la práctica profesional de los médicos, se habla mucho acerca de la formación que deben tener en ética y bioética. Creo que estos dos términos los hemos escuchado muchas veces
sobre todo por la particularidad de la tarea del médico, ¿no? Que tiene que ver mucho con la atención de los pacientes, de las personas, ¿no? Que vienen por un problema de salud usualmente, e incluso poblaciones. ¿Podría ayudarnos a definir estos términos? ¿Qué son la ética y la bioética? Y una vez entendidas, ¿cómo es que se enseña ética y bioética en una escuela de medicina? Bien, gracias. Gracias por la pregunta. Efectivamente, la ética, vayamos al fondo de la cuestión, estamos hablando de ética, ¿no? Y cuando hablamos de bioética, hablamos de ética, porque la bioética viene a ser una aplicación de la ética, ¿no? Entonces, la ética, como sabemos bien, es una parte de la filosofía, que no se trata de estudiar, ¿no? A veces la gente dice, bueno, un curso de ética, denos un curso de ética. Hemos dado bastantes ya. Y con eso consideran que ya se está viviendo la ética, pero en realidad la ética hay que vivirla personalmente. O sea, la ética no es saber qué cosa es buena y qué cosa es mala. Evidentemente lo incluye, sino es sobre todo vivirlo, ¿no? Una persona va de acuerdo con la ética cuando hace el bien y evita el mal. Ese es el fondo de la cuestión. Y la bioética es, por así decir, una aplicación de la ética en temas tan concretos como la defensa de la vida, el buen trato médico-paciente, en fin, la misma ecología. Hay muchos aspectos que toca la bioética, ¿no? La bioética en investigación. Es muy amplio el campo. ¿Qué hacemos en la Universidad de Piura? Bueno, sin despreciar ninguna corriente bioética, sin dejar de entrar y conocer todas y cada una de ellas, procuramos fundamentar bien la ética, porque si no está fundamentada, después la bioética en realidad no es tal, ¿no? Ahora se habla de muchos tipos de bioética, pero en el fondo estamos hablando de algunos que no son o no merecen ser llamados así. Entonces, la ética hay que basarla en la naturaleza de la persona. Es decir, ¿qué cosa es buena y qué cosa es mala? Pues aquello será bueno, aquello que ayude, que colabore con la naturaleza de la persona, y será malo lo contrario. Entonces, todo eso se basa en la filosofía. O sea, al final no podemos hacer bioética si no hay metabioética, ¿no? Es decir, si no basamos la bioética en unos principios sólidos, que en realidad, bueno, se han ido por muchos lados. Está el deontologismo, está el utilitarismo, está lo que yo denomino humanismo metafísico. Hay diversas corrientes filosóficas. Pero lo que no podemos descuidar, en mi opinión, es la realidad de las cosas. Entonces, quedarse simplemente en un tema de la voluntad, es decir, de una autonomía absoluta de la voluntad, o, como en el caso del deontologismo, que proviene de Kant, o quedarse en simplemente ver las consecuencias. O sea, el consecuencialismo, el utilitarismo no es más que un consecuencialismo, nos lleva a pensar que hay que medir al final cuáles han sido las consecuencias. Si esas consecuencias han sido útiles o incluso placenteras para un mayor número de personas, entonces el acto estuvo bien, y si no, estuvo mal. Claro, eso es muy difícil, porque las consecuencias de los actos que cada uno hace son imposibles de determinar, ¿no? O sea, de aquí al final de la historia va a tener consecuencias cada acto que nosotros hacemos. Por lo tanto, al final, el utilitarismo termina siendo una doctrina filosófica imposible de practicar, ¿no? O de practicar bien según sus principios, ¿no? Y bueno, como decía, hay que sujetarse a la realidad y ver en el fondo qué cosa va de acuerdo o en contra de la propia naturaleza del hombre. Por ahí es que vamos profundizando en
en los cursos que damos en la Universidad de Piura y concretamente en la Facultad de Medicina. Efectivamente, Paolo, es muy importante lo que has dicho, especialmente para los médicos, pero para todas las profesiones. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues nosotros tenemos un listado de cursos que vamos viendo. Entonces, si se trata de dar un fundamento a la ética y a la bioética, tenemos que empezar por una introducción filosófica, tenemos que continuar con una antropología filosófica, es decir, saber lo que es la persona. Tengamos en cuenta que los médicos, ahora son estudiantes de medicina, pero van a ser médicos, van a tratar siempre con personas. Y por lo tanto tienen que saber bien quién es la persona, no qué cosa es la persona, porque la persona no es una cosa, es un alguien. Y tienen que saber bien quién es la persona. Y a partir de ahí podrán tratarla mejor. Por eso esa introducción filosófica, por eso esa antropología. Y después ya vamos a la ética, ¿no? Una vez que tenemos la base filosófica, antropológica, ya podemos llegar a la ética, que es una parte de la filosofía. Pero los fundamentos tienen que estar bien puestos. Justamente hace poco, conversando con uno de los doctores que trabajan con nosotros, me comentaba alrededor de una publicación que se había hecho, qué bueno que estuvieran los fundamentos, porque él había leído muchas cosas de bioética y había estado en muchos cursos, pero no estaban claros los fundamentos. Entonces hay que fundamentar bien las cosas, porque si no después ese edificio se derrumba, ¿no? Pero bueno, no sé si podemos pasar a concretar los cursos que vamos viendo en esta área. Sí, doctor, entiendo entonces que la malla curricular o la estrategia curricular de la universidad, de la facultad en particular, está, digamos, siempre dirigida al inicio en la fundamentación, en las bases filosóficas, como usted ha mencionado, para luego aplicarla en la ética y con mayor, digamos, práctica en la bioética, ¿verdad? Efectivamente. Y, como usted menciona... Sí. Efectivamente, primero es la filosofía, la antropología filosófica, y después viene la ética y posteriormente la bioética, ¿no? Nosotros llevamos 2 cursos de bioética, uno en los primeros años y otro más avanzado, en un 10º ciclo, para completar esa formación. Y junto a esos cursos también tenemos otra serie de cursos que no son propiamente éticos o filosóficos, pero que son también complementarios y necesarios, porque la historia, ¿no? La historia de la medicina, la misma teología, colaboran mucho porque el médico, siempre creo que lo hemos pensado todos, es o debe ser un humanista, ¿no? Si podemos pensar en Honorio Delgado, podemos pensar en muchas otras figuras de la medicina y su cultura, su amplitud de miras, porque el médico es sobre todo un humanista, va a tratar con seres humanos, está tratando permanentemente con seres humanos y tiene que tratarlos bien y tiene que saber lo que son. Entonces, en ese sentido, también la historia nos enseña mucho, y la historia de la medicina específicamente. Y la teología, que alguno pudiera pensar, bueno, pero a estas alturas estudiar teología en la universidad, bueno, es interesante conocer, por supuesto también literatura, etcétera. Lo que pasa es que el tiempo no da, ¿no? Pero si nos vamos al origen de la universidad, está justamente en esas escuelas monásticas o en esas escuelas alrededor de la teología donde nace la universidad. O sea que el sentido está dado, ¿no? Aparte que podríamos decir que sería el fundamento del fundamento, ¿no? Bueno, con eso yo creo que he completado más o menos el panorama de la malla curricular que nosotros llevamos. Sí, doctor, y creo que está quedando más o menos claro eso que denominamos el perfil humanista que tiene el médico y que tiene nuestra currícula en la universidad, ¿verdad? Hace algunas oportunidades hablamos de otro de los perfiles, que es el de la investigación.
y creo que ahora vamos a tener la oportunidad de explicar cómo es que estos perfiles en realidad no son excluyentes, sino más bien van integrados, considerando justamente la aplicación de la ética y la bioética en la investigación médica. Entonces, creo que para todos está claro que la investigación biomédica en particular es parte importante, motor importante del desarrollo actual de nuestras naciones, de nuestra civilización, pero también es conocido que no está exenta de cuestionamientos éticos o bioéticos, ¿no? Hay ejemplos históricos importantísimos. ¿Qué rol particular tiene la ética o la bioética en la investigación biomédica? ¿Podría ampliarnos un poco ese espacio? Bueno, es importantísimo. Como tú decías, Pablo, en realidad en la historia hemos visto bastantes temas alrededor de la investigación que no se condicen con la ética. Es decir, podríamos pensar en el juicio de Nuremberg, ¿no? Creo que ahí parte todo. El código de Nuremberg sale a propósito de ese juicio. Y es un juicio donde se juzga también a médicos en este caso próximos al nazismo o nazis, que han hecho experimentos realmente impresentables, ¿no? Desde todo punto de vista. Inclusive también, y quisiera subrayar esto, desde el punto de vista científico, porque lo que nos han dejado ellos no ha servido para nada. Y hacían experimentos como, por ejemplo, introducir a una persona en una tina helada para ver cuánto tiempo podía aguantar sin morir. Evidentemente eso no cabe en un procedimiento que se condiga con la ética. Pero incluso después del juicio de Nuremberg, cuando todo el mundo se rasgó las vestiduras y se escandalizó de esa situación, ha habido, por ejemplo, en los Estados Unidos, no quiero señalar a ninguna nación, pero en concreto esa es la historia, algunos experimentos como Tuskegee y como otros experimentos en los que la persona humana ha sido vilipendiada y ha sido maltratada. En algunos casos se ha experimentado con ellos, con la sífilis, y cuando ya había antibióticos no se les ha dado esos antibióticos hasta mucho después para ver qué pasaba. Entonces, ¿qué es lo primero? Y en eso, el juicio de Nuremberg, el documento de Helsinki, ¿no? La declaración de Helsinki, todos los documentos que hablan de ética en investigación hablan de esto. Y es que la persona está por encima de todo, incluso por encima del avance de la ciencia. Es decir, a veces un científico, yo soy científico, yo he estudiado ciencias biológicas, pero ciencias. Y claro, el científico se puede dejar llevar por su afán de conocimiento y hacer ese conocimiento generalizable, que es el fin justamente de la investigación, y sin embargo, no tratar bien a las personas que tiene con él, a las que está investigando, o a través de las cuales, mejor dicho, está investigando. Entonces, ¿qué pasa con la seguridad? ¿Qué pasa con la eficacia del medicamento? Es lo primero que se ve. Hoy por hoy, después de toda esa experiencia y de habernos equivocado tantas veces, y seguirnos equivocando, porque todavía un médico en China, mejor dicho, no es médico. No recuerdo exactamente si es veterinario, pero en fin, no es médico. Un científico en China ha hecho un experimento cambiando el genoma de los embriones de unas gemelas para evitar que pudieran tener SIDA, con el CRISPR-Cas9, que es el último premio Nobel de Química, ¿no? Ese cortapega genético. Y bueno, en este momento ese cortapega genético no está todavía experimentado, y mucho menos para experimentar con embriones o con la línea germinal, de tal manera que eso pueda tener las consecuencias, digamos, de todos sus descendientes o en todos sus descendientes. Por lo tanto, creo que la bioética es muy importante en la investigación y tiene que estar muy presente. Por eso existen los comités de ética, ¿no? Porque cada protocolo
de investigación tiene que pasar a través de un comité de ética. De esa manera, el comité de ética, los comités de ética, no vemos solamente el aspecto ético, como si nos quisieran arrinconar hacia la ética, sino que vemos también el aspecto metodológico, el aspecto científico, el trabajo científico bien hecho. Porque si no está científicamente bien hecho, tampoco se condice con la ética. Como bien ha explicado, doctor, la universidad es evidente no solamente su capacidad formadora, sino también su extensión acerca de estos conocimientos a la comunidad en general, a la comunidad científica inicialmente y luego a la comunidad en general, acerca de temas como este, de la ética y la bioética en investigación. Ha mencionado también el comité de ética y bueno, ahora en su calidad de presidente del Comité Institucional de Ética de la Universidad de Piura, acumulada en este tiempo que tenemos de facultad ya una experiencia interesante en justamente la aplicación de los principios éticos y bioéticos en la investigación nuestra, local, ¿no? En ese terreno, ¿qué experiencias hemos tenido inicialmente en este rol capacitador de extensión de la universidad acerca de la bioética con otras instituciones que tienen un rol también seguramente regulador, pero también científico, que pone en práctica la ciencia médica diariamente? ¿Podrías contarnos algo al respecto, por favor? Sí, encantado, con mucho gusto, Pablo. Hemos tenido ya hace tiempo bastante demanda por cursos de ética. Claro, como la facultad todavía es joven, no hemos llegado a dar muchos cursos, pero sí hemos pasado por distintas instituciones, ¿no? Recuerdo que nuestro primer curso pues, fue en el Hospital Rebagliati, al que asistió bastante gente, tanto de médicos, personal sanitario, tecnólogos, etc. Y bueno, lo que hemos hecho es, por un lado, invitar a algunas personas de la universidad para que también pongan esos fundamentos filosóficos y además también hemos traído gente de otras universidades amigas, como la Universidad de La Sabana o como la Universidad de Navarra, en fin, la Universidad de los Andes en Chile, de tal manera que puedan ir pasando por esos cursos. Y la verdad que ha tenido mucho éxito, la gente ha estado muy interesada. En el primer curso, como digo, fue en el Rebagliati y fue una muy buena experiencia. Ahí también intervine yo sobre un tema de aplicación de la ética en las terapias celulares con células madre, justamente aquí en Latinoamérica. Y posteriormente ha habido muchos otros temas, ¿no? Tanto el tema de los comités de ética, por ejemplo, en el segundo curso que tuvimos con el IETSI, o sea, la institución que se dedica a la investigación en e-salud, ¿no? En el seguro, también nos invitó y ahí también pudimos tener incluso una conferencia, ahora que está de moda este tipo de situaciones no presenciales. Ya nosotros la comenzamos en esa oportunidad con un profesor de la Universidad de Navarra, Miguel Ruiz Canela, que dio unos alcances, él también ha estado en Comité de Ética e Investigación, y muy interesantes, y la verdad es que hubo muchas preguntas, y felizmente toda la conexión estuvo muy bien y se pudo entender muy bien todo, ¿no? Entonces, esa fue también otra experiencia muy interesante. Y otra experiencia que hemos tenido recientemente ha sido con el Instituto Nacional de Salud, con el cual tenemos un convenio ya desde hace un cierto tiempo, la Facultad de Medicina de la Universidad de Piura. Y también hubo mucha gente. En esta oportunidad pudimos traer ya al doctor Ruiz Canela desde Navarra, y vino, estuvo con nosotros unos días, y se dedicó bastante al curso. Y ahí también intervinimos varios de la universidad, también de otras carreras, como de Derecho o de Ciencias de la Comunicación, en fin, y de la propia Facultad de Medicina, varios profesores, de tal manera que el curso fue bastante amplio. Entonces, interesante porque justamente si alguien investiga y si alguien está tratando de que la investigación esté de acuerdo con la ética
y tenga un gran alcance en el Perú es el Instituto Nacional de Salud. Y es lógico. Entonces, para nosotros fue una experiencia muy, muy buena y creo que para ellos también, porque, por supuesto, estuvieron muy, muy contentos y tomaron muchas notas y a partir de ahí vino también algo que después conversaremos, porque se pudo presentar ahí nuestra primera publicación sobre bioética en investigación. Estuvieron presentes desde el jefe del Instituto Nacional de Salud hasta el subjefe también estuvo, y después bastantes investigadores, alrededor de 60, que hacen un gran trabajo y bueno, de hecho han podido observar y han podido especificar el genoma del virus de la COVID-19, ¿no? Gracias, doctor. Precisamente ahora me gustaría hablar de esa publicación que usted menciona, que es una recopilación de estas experiencias de capacitación y también hay, como no, actividad divulgatoria acerca de la bioética en investigación. Usted ha publicado un libro con ese título. ¿Podría hablarnos un poco sobre él, por favor? Sí, en realidad más que un libro mío, es un libro en el que soy el coordinador y coautor, pero hay varios autores más. De hecho, algunos de los que he citado, el doctor Carreño de Chile, está también el doctor Ruiz Canela, hay dos personas más, uno de Argentina y una persona de Chile, la doctora Beatriz Chan, el doctor Laferrier. En fin, somos varios los que hemos intervenido en esa publicación y la verdad que a mí me da mucha alegría porque es nuestro primer libro de la Facultad de Medicina y justamente que sea de ética y de bioética en investigación todavía me alegra más porque es el área en la que yo estoy trabajando. Entonces, ahí lo que hemos pretendido, en realidad, bueno, primero no lo pretendimos, partió a partir de esos cursos de los que hemos conversado, en el Instituto Nacional de Salud, en Rebagliati, etc. Y a partir de ahí hubo la sugerencia de justamente la doctora Elena Rey de Colombia, de decir, ¿y por qué no se publican estas cosas? ¿No? Entonces, hemos hecho, al final nos ha salido como un pequeño, no es muy grueso, manual, que puede ser útil para la formación de los comités de ética. De hecho, en nuestro segundo curso de ética en investigación con el IETSI, tuvimos presentes, si no recuerdo mal, a más de 16 comités de ética de todo el país. Por lo tanto, ya me hubiera gustado a mí en ese momento tener esa publicación a mano para poderla entregar a esas personas. Después, bueno, la hemos ido entregando también como premio a algunos de los que han quedado mejor en los distintos cursos, pero como digo, es una especie de manual. Comienza por los fundamentos. Bueno, primero por la epistemología de la bioética, ¿no? Saber de dónde viene, qué sentido tiene. Y después los fundamentos, en qué se basa, lo que hemos hablado al comienzo de la parte filosófica, ¿no? Eso me tocó a mí trabajarlo y con gusto porque lo había trabajado también para mi tesis doctoral. Y después hay otros temas. Hay temas mucho más prácticos, como los del doctor Ruiz Canela, que son ya la propia experimentación, los propios ensayos clínicos, ¿no? con personas, ¿no? Y en los que queda muy claro lo que decía antes. Lo primero es la persona. O sea, aunque evidentemente digamos, el proyecto, el protocolo de investigación el fin es descubrir un conocimiento generalizable, sin embargo, tiene que pensar en primer lugar en la persona. Y por eso es que se pide mucho esa seguridad en primer lugar y después la eficacia del medicamento. En esos ensayos clínicos que ya los conocemos ahora, yo creo que un poco más por este tema del COVID, en los que hay que hacer un grupo de control, un grupo al que se le administra el medicamento, en este caso la vacuna, etcétera, ¿no? Yo creo que la gente va sabiendo bastante de todo eso por todo lo que hemos conversado y escrito estos días. Entonces, hay
todos esos aspectos, y hay también aplicaciones prácticas. Por ejemplo, el libro termina con un artículo sobre la publicación científica, ¿no? Si yo hago un ensayo clínico, si hago un protocolo de investigación, si hago un trabajo de investigación a fondo, eso hay que publicarlo. No puede quedar ahí nomás, porque los demás científicos tienen el derecho de conocer el avance que alguien ha hecho. Por eso, cuando alguien no publica, por ejemplo, esta persona de la China, que no había publicado nada y se presentó a un congreso internacional y por supuesto quedó muy mal, y de hecho después lo metieron a la cárcel. O sea, no juguemos a aprendices de brujo. Pasemos nuestros trabajos de investigación por los comités de ética, publiquémoslos en las revistas indexadas, si es posible en las mejores, de tal manera que eso llegue y se beneficie a todo el mundo. Bueno, pues eso ha querido ser ese libro, esa primera publicación, digamos como libro, porque hay muchas otras publicaciones en la Facultad de Medicina de la Universidad de Piura. Eso hemos querido hacer, de tal manera que esto sea un beneficio para muchísimos comités de ética a nivel nacional e internacional. Precisamente sobre los comités de ética es que me gustaría hablar ahora, doctor Millás. Usted es presidente del Comité de Ética de la universidad. ¿Qué experiencias hemos tenido en este comité? Evidentemente su relación con la medicina puede datar de antes de la facultad, pero se ha fortalecido su acercamiento al campo biomédico y de la medicina, en particular con la Facultad de Medicina de la Universidad de Piura. ¿Podría contarnos un poquito acerca del comité que usted preside? Sí, encantado. Bueno, primero decir que el comité no es tan reciente, porque en realidad desde el año 2012 en Piura ya me tocó trabajar en ese comité de ética de la universidad, aunque no teníamos experiencia todavía, y después lo hemos reestructurado y lo hemos renovado, ahora hace poco, el año pasado, aquí en Lima, y es un comité que todavía no estamos viendo, porque la facultad, como he dicho, es reciente, no estamos viendo ensayos clínicos, sino protocolos de investigación en general, pero igual es un tema serio, hay varios profesionales, somos 11 integrantes, y aparte de la secretaria técnica y de mi persona, pues hay 9 personas más de distintas profesiones, médicos por supuesto, pero también de la Facultad de Derecho, hay 2 personas, hay un teólogo, hay un doctor en teología, ¿no? Varios son doctores, ¿no? Doctores en el sentido académico de la palabra, y algunos tienen maestría en bioética o doctorado. Entonces, es bueno que se mezclen las profesiones, y es lo recomendado por la guía del Comité de Ética a nivel nacional, de tal manera que haya una visión un poquito transdisciplinar desde distintos ángulos, y también hay un representante de la comunidad que se requiere justamente para no sesgarse en un tema tan académico, tan científico, y de repente nos estamos olvidando de cosas que son elementales, ¿no? Entonces también lo hay, representante de la comunidad, o sea, está completo el comité. Experiencia, como digo, en la Facultad de Medicina no tenemos tanta, pero ya incluso en esta época de pandemia, porque el comité se comenzó a correr el año pasado y ya ha avanzado el año, y por lo tanto prácticamente los protocolos que hemos recibido pues han sido ya en este año, ¿no? Y sin embargo, a pesar de la pandemia y a pesar de que hay comités de ética que en este momento están cerrados a cal y canto, nosotros hemos seguido trabajando y hemos seguido recibiendo proyectos, no muchos por cierto, pero estamos trabajando en esa cuestión. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, se recibe el protocolo, se pide, digamos, hacerlo de acuerdo a los anexos que el comité ha determinado, y se estudia especialmente por una persona del comité, y esa persona es la que informa a los demás del estudio que ha realizado
y si se condice con el reglamento que nosotros tenemos, ¿no? Y que coincide con las normas universales, como he dicho, el Código de Nuremberg, la Declaración de Helsinki y las normas nacionales, las leyes nacionales. Entonces, pero miramos evidentemente mucho, lo primero, la ciencia, que esté científicamente y metodológicamente bien trabajado, ¿no? Y después también, o al mismo tiempo, porque todo va unido, y eso es lo que se me olvidó decir antes, cuando la ciencia se separa y va por su lado y se olvida del ser humano y se olvida de la ética, esa ciencia termina mal y termina atacando al propio ser humano, porque, ¿no?, a veces depende de cómo se usa, ¿no? La energía atómica no es ni mala ni buena, pero si se usa para hacer bombas y para matar gente ya no es tan buena. Si se usa para radioterapia y para curar cáncer es diferente. Entonces todo eso hay que verlo. Y a partir de ahí se emite un informe que después se lleva al pleno y ahí es donde se aprueba, que se puede aprobar directamente o aprobarlo con algunas observaciones o denegar su aprobación por algún motivo importante. Esa es la mecánica que utiliza el Comité de Ética. Gracias, doctor. Bueno, claramente hemos puesto mucho énfasis en el rol de la ética en la investigación, concretamente en la investigación biomédica, porque, repito, ambos son componentes sustanciales y acompañantes permanentes de la currícula en la Facultad de Medicina de la Universidad de Piura. Lo que quiero subrayar es que no es una teoría. En la Universidad de Piura, en la Facultad de Medicina Humana de la Universidad de Piura, estamos procurando, enseñando, tratando de que nuestros alumnos que van a ser médicos ya investiguen desde los primeros años y colaboren con las investigaciones que se están haciendo en la propia facultad. De esa forma van a crecer muy rápido y van a poder después aplicar eso en su propia profesión. De hecho, hace poco también el doctor Gon aquí presente ha colaborado o está colaborando en una investigación en temas de COVID en el Hospital Rebagliati con el doctor Roldán con un aparato que hemos adquirido el año pasado, un tomógrafo de impedancia, pues medir distintos parámetros, que es un aparato que no es nada invasivo y entonces puede medir muchas cosas y entonces esa investigación va a ser muy útil y va a ser muy directamente aplicada a la curación, al alivio de esos enfermos de COVID que tanto nos preocupa a todos. Muy bien, muchas gracias, doctor Wong, por esta entrevista. Es un gusto estar aquí en esta edición de UDEP Explorer y efectivamente que nuestros alumnos sean ahora los protagonistas. Gracias. Bien, muchísimas gracias por conectarse a esta transmisión. Si desean conocer más sobre los próximos talleres de carrera, tanto de medicina como de las demás carreras que ofrece la universidad, pueden ingresar a la plataforma UDEP Explorer y también contactarse a los números y correos que aparecen en estos momentos en la pantalla. Y quienes deseen postular ya a la Facultad de Medicina a través de nuestro examen virtual de conocimientos, pueden hacerlo a través de admisionudep.com. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. ¿Quieres saber por qué elegimos la Universidad de Piura? Porque su exigencia me reta e impulsa a ser mejor. Porque nuestros profesores tienen grado de doctor. Y son reconocidos en el extranjero. Porque otorgan becas. Y se preocupa por la formación integral de todos los alumnos. Independientemente de la condición económica. Nos ayudan a formar nuestra conciencia social. Porque además de estudiar, siempre hay tiempo para divertirse. Puedes estudiar en el extranjero. Ou avec des personnes. Die aus aller Welt kommen.
Es por esto que el UDEP forma mejores personas, mejores profesionales.